Bienvenidos a la Cometa Travel. Ahora estamos en la capital de Senegal. Quizás no saben cuál es la capital de Senegal, pero es un lugar bastante famoso. Es Dakar, el mismo Dakar del Rally Dakar. Y el Rally Dakar, ellos tenían que moverlo a Sudamérica y ahora está en Arabia Saudita por el tema de la seguridad en esta región. No la seguridad en Senegal. Senegal no es peligroso, pero sus vecinos Mauritania y Mali tienen problemas, entonces ya no pueden hacerlo aquí. Y estoy muy emocionado para estar aquí. No sé si ustedes saben, pero con mi esposa vendimos todas nuestras cosas y decidimos recorrer el mundo por el resto de nuestras vidas. Empezamos en el julio 2021. Ya conocemos el norte de África, fuimos a Egipto y Marruecos, pero ahora, al estar en Senegal, me siento como finalmente estamos en África de verdad. Y la estatua gigante aquí es la estatua más grande en África. Es el monumento al renacimiento africano. Pues es una familia africana subiendo, mirando hacia el cielo. Pero esta estatua es bastante polémica por varias razones. Una razón es porque fue construido por una empresa de Corea del Norte. Yo como norteamericano, para mí esto ya es un problema porque yo no podría hacer negocios con Corea del Norte. Aquí es un problema porque es el renacimiento africano, entonces dicen que deberían usar una empresa de África, no una empresa de Asia. Otra razón es que Senegal es un país musulmán y para los musulmanes está prohibido pintar, dibujar o hacer esculturas de figuras humanas. Entonces hay gente que dice que es como idolatría. Y la tercera razón, que es polémica, es la corrupción. El presidente que hizo la construcción, él tiene el 35% de los derechos de autor. Entonces, él sigue ganando dinero con el monumento. Y la gente dice, pues fue un proyecto del Estado. Entonces, el Estado debe ganar todo el dinero. Y el expresidente no debe usarlo para su propio beneficio. Ya empezó la aventura aquí en Senegal. Estamos en un lugar espectacular, solo 30 kilómetros de Dakar. Aquí tenemos dunas que pueden ver aquí. Allá no se ve ahora, ahorita se va a ver el mar Atlántico. Y un poco allá, donde vamos ahorita, es un lago. Y es un lago muy especial porque es el lago Rosado y me dijeron que tiene la cantidad de sal más alta que cualquier lugar del mundo, más que el mar Muerto, me dicen. No supe que Senegal iba a tener paisajes así, pero aquí estamos y es increíble. Bueno, pueden ver, es más rojo que rosado, la verdad. Y ahora vamos en el bote y nos dicen que incluso más en el centro tiene aún más color. Ahora estamos en el lago Retba, también conocido como el Lac Rose, que significa el lago rosado. Y tiene este color, es natural, tiene unas algas aquí que le da el color. Y también estamos muy cerca al Océano Atlántico, entonces el agua es muy salada. Es el más salado en todo el mundo, según los lugareños. No siempre tiene tanto color. En la temporada de lluvia no es tan roja. Estamos en abril y la temporada seca es como noviembre a mayo. Entonces, al final de la temporada seca está bastante roja. Es realmente espectacular ver un lago así. Y también dicen que tiene que estar muy soleado para tener mucho color. Entonces es preferible no venir en un día nublado si puedes evitarlo. Y sí, estamos aquí en un barco relajando, disfrutando estos colores maravillosos. Y aquí puedes ver bastante sal que el Señor ha sacado hoy. Parece, la verdad, un trabajo muy duro y realmente muy mal el pago. Y una cosa, pues
para que sepan cómo es cuando llegues aquí, a esta zona. Cuando llegues al lago, vienen muchos vendedores y te dicen, solo te van a explicar los servicios y qué hay aquí y no tienes que pagarles. Y suena como una estafa, pero es la verdad. No tienes que pagarles, pero ellos te explican todo y el precio que te dan para los servicios, el tour en el barco, el tour en el jeep abierto es costosísimo. Nos dijeron para los dos, el barco y el jeep, $100. Eso es muy costoso, es como más costoso que Estados Unidos. Entonces, pues yo dije que no y después otro me acercó y me ofreció 80 más o menos, que todavía es costoso, pero yo negocié a 50 y algo, casi la mitad. Entonces, no sé si es buen precio, pero cuando vienes tienes que estar lista para negociar y no es como en Estados Unidos, si alguien te dice $100, de pronto dices 80. No es así aquí. Ellos me dijeron 40 para el barco y yo ofrecí 5. Cuando negocias aquí tienes que bajar el precio muchísimo porque ellos te están cobrando mucho más. Pues así es normal aquí, pero tienes que estar listo para negociar duro. Ahora estamos en la isla de Gorea. Esta isla fue declarada Patrimonio de la Humanidad por el UNESCO en el 1978. Y el UNESCO empezó en el 78 y eso significa que esto es uno de los sitios del Patrimonio de la Humanidad original. Y la isla fue colonizada en 1444 por los portugueses y eso significa que es uno de los primeros lugares en África que fue colonizado por los europeos. Y ahora es una isla idílica. Tiene el mar hermosísimo, no hay carros aquí, tiene el estilo de arquitectura colonial, muy colorido y uno se siente que es un ritmo muy relajado. Entonces realmente es delicioso estar aquí. Pero en el pasado la isla fue uno de los puntos más importantes para el comercio de los esclavos. Uno tiene que venir tiene esta historia pesada y muy triste. Entonces es un contraste fuerte porque los lugareños aquí que viven en la isla son muy felices. Es una isla espectacular, pero con la esclavitud es como una combinación bastante raro. Pero si estás en Senegal es obligatorio. Tienes que venir aquí a ver la historia de la esclavitud y pues ver qué tan hermosa es esta isla. Es increíble, pero esta isla que parece un paraíso es solo a 20 minutos a Dakar en lancha. Puedes ver Dakar detrás de mí, todo industrial y normal. Este realmente no está fuera de Dakar. Este es parte de Dakar y es como un barrio de Dakar. Entonces me siento como estoy en otro mundo, pero la verdad es que estamos en Dakar. Ahora estamos en la Casa de los Esclavos y es un lugar que te impacta no solo por su historia, sino también por la energía que aún se puede sentir. Este era el sitio en el que guardaban a los esclavos que después iban a ser enviados a las Américas. Aquí tenían celdas en las que ubicaban hombres, mujeres y niños por separado. Incluso tenían una celda de castigo destinada a los esclavos que se encontraban en peores condiciones físicas. El propósito era que engordaran, por eso los atiborraban de frijoles hasta que finalmente pesaran 60 kilos, que era el peso necesario para poder enviarlos al Nuevo Mundo. Las mujeres, por su parte, eran violadas y a las niñas las revisaban para ver si eran vírgenes, para así poder venderlas por un precio mayor. Si alguna de ellas quedaba embarazada, las dejaban con sus hijos hasta que estuvieron más grandes y después se los quitaban para venderlos. Muchas de ellas se suicidaban por el dolor al perder a sus hijos. Los niños de más o menos 7 años eran ubicados en otra celda y sufrían mucho porque eran separados de sus padres y no sabían dónde estaban. Muchos de ellos se enfermaban y cuando eso pasaba los arrojaban al mar.
Este pasillo al final es donde puedes ver el mar y es donde llegaron los barcos. Entonces los esclavos pasaron aquí para ir a las Américas y se llama donde no se regresa, porque era como una puerta de saliste pero no podrías volver a entrar. Era normal separar las familias. El papá podría ir a Brasil, la mamá a Luisiana y los hijos a Cuba o algo así. Entonces es bastante fuerte, la verdad, estar aquí. Muy triste la historia. Vamos a terminar aquí en el punto más al oeste en el continente de África. Si tú vas más al oeste, vas a llegar a Brasil. Espero que disfrutaron ver pues unas de las cosas adentro y en las afueras de Dakar. Y no olviden dar me gusta y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.